Si tienes ahí tu Biblia, vamos a abrirla en Mateo capítulo 13. Un texto que hemos predicado muchas veces. No sé cuántas veces lo habré predicado yo, unas cuantas. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga la palabra. Amén, hermanos. Los discípulos, la gente que aquella mañana escuchó la parábola del sembrador, eran personas como tú y como yo. Personas que no tenían en su vida personal fe para creer en Jesucristo. A veces nuestras vidas están llenas de expectativas porque Jesús nos ofrece algo que no tenemos. Él alivia nuestros pecados, Él limpia nuestras vidas. Él da una expectativa diferente a nuestra vida. Pero eso no significa que creemos en Él. Había mucha gente que Jesús les cautivaba lo que Él decía y que terminaron por no creer en Él. Y lo importante en nuestra vida no es que Dios llene de expectativas nuestras vidas, sino que podamos creer en Él. Porque las expectativas, igual que vienen, se van. Y solo Jesús puede satisfacer y llenar nuestras vidas. Solo Él, creyendo en Él, lo que son expectativas para unos pocos es una realidad constante en nuestra vida, que vivimos todos los días de nuestra vida. Porque creer en Él se abre la puerta del reino de los cielos para nuestras vidas. Y nos da la gracia para poder vivir una vida delante de Dios donde nuestra fe es el sostén de nuestra vida. No dependemos de vientos que soplan a nuestro alrededor, sino que tenemos una fe viva y real porque hemos creído en aquel que ha sido enviado. ¿En quién? En Jesús. Amén, hermanos. Y Jesús les habló por parábolas. Yo digo: Señor, si ya es difícil, tú se lo pones más difícil a la gente. Los discípulos se sorprendieron de que Jesús les hablara por parábolas. Mateo capítulo 13, versículo 10 en adelante, vamos a seguir leyendo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Seguramente está hablando de los fariseos más recalcitrantes, más radicalizados. Personas que había que hablarle de una manera diferente porque no aceptaban la realidad que veían en sus vidas. ¿Cuál era la realidad que ellos no aceptaban? A Jesús. Jesús era un problema para los judíos. Jesús también termina siendo un problema para nuestra vida, hoy aquí, en este día y mañana, si nosotros actuamos de la misma manera. Pero los discípulos se sorprendieron de cómo les hablaba y en qué formato les hablaba a este grupo de personas que aquella mañana se habían agolpado frente al mar de Galilea a escuchar a Jesús. No iban a escuchar
un sermón elaborado. Él les iba a hablar de una verdad paralela, de una verdad que no era la verdad contemporánea que ellos vivían, sino de una verdad que se asemejaba a su realidad. ¿Por qué Jesús les habla por parábolas a este grupo de personas? Aquí dice la Biblia, dice, para que oyendo no entiendan. Yo digo, Señor, pero ¿tú qué quieres? ¿Que la gente no entienda? ¿Que la gente no crea? ¿Por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les dice, les habla por parábolas ¿para qué? Para que oyendo no entiendan. Oyendo no escuchen, no oigan la voz de Dios. Lo que no quiere Dios es que tú entiendas por ti mismo, sino que entiendas por revelación en tu vida. Porque cuando nosotros creemos por nosotros mismos, ¿sabe lo que ocurre? Que eso nos llena de arrogancia, de pecado. Y pensamos en nuestra vida que al ser nosotros elegidos para creer y el que está a mi lado no cree, eso nos llena de arrogancia nuestra vida. Y nos dicen, ¿ves? Yo soy mejor que tú. ¿Por qué? Porque yo he creído y tú no. Esa arrogancia es la que Dios quiere eliminar de nuestra vida. ¿Por qué? Para que eso no nos ponga en una posición por encima de los demás. Tú y yo no podemos creer por nosotros mismos. Tú y yo creemos porque Jesús se revela en nuestra vida. ¿Para qué? Para que no haya ninguna arrogancia de pecado en nuestra vida, sino sea por gracia que creemos. Yo creo. Y yo no quería creer. Toda la vida acudí a la Iglesia Católica como un fiel cumplidor de la religión, con 8 años. Y no logré encontrar al Señor en ese formato. Y había personas honestas y dignas que me predicaban el Evangelio. Pero yo no creía. Cuando tú crees por ti mismo, ese es el gran peligro, querido. Creer que tú crees y eso que has creído ha sido por algún mérito o conquista que tienes en tu vida, no por gracia. Y aquellos judíos, fariseos, radicalizados, ellos rechazaban a Jesús. Por eso Jesús le predicaba esta palabra por parábolas. No solamente para que oyendo no entiendan, sino para que recibiendo la palabra no se conviertan. Porque Dios no quiere que tú te conviertas. Dios quiere convertirte Él a ti, que es diferente. ¿Es que Dios no quiere que nos salvemos? No, Dios no quiere que tú te salves. Dios quiere salvarte Él a ti, que es diferente. Nosotros hacemos méritos en nuestra vida para lograr el favor de Dios en las cosas que hacemos. Decimos, Señor, yo soy un fiel siervo, trabajo en la carpintería o en la herrería o donde sea, y yo pongo mis méritos delante para obtener tus favores. Pero no nos da Dios gracia y favores en nuestra vida por mérito que hemos hecho, sino porque sin tener ningún mérito en nuestra vida, sin ninguna obra de justicia que podamos presentar delante de Dios, Dios tiene misericordia de nosotros. Y Dios da gracia al que no merece nada. He tratado de explicaros esto varias veces. Seguimos insistiendo en nuestra vida de que el Evangelio se logra por mérito. No es por mérito. Es por gracia. Y tú no te puedes salvar. Jesús no quiere que tú te salves, porque si el que quiere salvar su vida, ¿qué dice la palabra? La perderá. Jesús no se contradice. Jesús no actúa en la palabra desdiciéndose de lo que luego hace. Él da la palabra y luego confirma la palabra. ¿Cómo? Diciendo, tú no te puedes salvar, yo te quiero salvar a ti. Por eso Jesús nos habla a veces de esta manera. Porque no quiere que tú creas por ti mismo. Él quiere revelarse en tu vida. Para que esa revelación en tu vida sea el argumento
más importante en tu vida personal. Haber sido conquistado por la palabra de Dios, aquel que no quería. Yo le digo tantas veces, Señor, yo no quería estar aquí. Yo no quiero subir a un púlpito, no. No quiero predicar. No quiero tratar con drogadictos. No quiero resolver los problemas de un adúltero, no. Pero no es lo que yo quiero. Dios al que no quiere le hace querer. Ahí vemos su gracia. Porque tú y yo no queríamos. Alguno dice, no, yo amo a Jesús. No, tú no amas a Jesús. Tú amas a Jesús porque Jesús te amó primero. Si no, no le amarías jamás en la vida. Tú no le quieres, pero Él te quiere. Cuanto más tú eres enemigo de Dios, más Dios muestra su amor para contigo. La única manera de vencer esta arrogancia de orgullo que tenemos en nuestra vida es Dios haciendo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Tú le odias, Él te ama. Tú no crees en Él. Él se manifiesta en nuestras vidas para que tú creas. Es un Dios que está fuera de nuestros razonamientos, fuera de nuestra comprensión de las cosas. Yo digo, ¿por qué me amas, Dios? Porque yo era lo peor. Juancho era lo peor. Y no puedo ser mejor si la perfección en mi vida no es Cristo viviendo cada día en mí. Seguiré siendo el mismo, con apariencia, pero el mismo. Y solo Dios puede transformar esta vida, este criminal que es Juancho. Solo Dios puede hacerlo. ¿No quiere Jesús que tú te salves? No. No quiere Jesús que tú te conviertas. Él quiere convertirte a Él. Él es el que quiere llevarte a Él. No tú es el que vas, es Él el que va a ti. En esta parábola del sembrador hay tres actores principales. Primer actor es el sembrador. El sembrador es el que sale a sembrar la semilla. Estamos aquí esta mañana y el Señor me ha dicho, sembrador Juancho, hoy tienes que sembrar la semilla. Sal a sembrar la semilla. Y aquí estoy en esta mañana. Con un público, bueno, de momento expectante. Vamos a ver cuando terminemos la palabra. Ahora, la estadística de esta parábola es terrible. Dice que solo uno de cada cuatro cree. Los otros tres, de alguna manera, no creen y no dan fruto. Porque el que cree da fruto en su vida. Esta parábola del sembrador ha sido dada por dos cosas por Jesús. Para que creamos en Él. ¿Cuál es la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida? Que creamos aquel que ha sido enviado. Juan 6:32. Esa es la obra que Dios quiere hacer, que tú creas. ¿Cómo crees? Cuando la semilla de la palabra de Dios es sembrada en tu vida. ¿Qué hace el sembrador? Sale a sembrar la palabra. Y hay cuatro tipos de personas. 1, 2, 3 y 4. Solo uno de 4 recibe la palabra. ¿Quién será? A eso no lo sé yo. Luego vamos a preguntarle a ellos. Pero solo uno de cada 4 recibe la palabra. Los otros 3, de alguna manera, resisten a la palabra. Y al resistir, no dan fruto en su vida. Primer actor es el que siembra la palabra. El segundo actor es la semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios como Dios la da. No es teología humana. Hay personas que usan teología humana propia para predicar el Evangelio. Ellos añaden, quitan y distorsionan la palabra. ¿Por qué? Porque les conviene. Yo podía venir aquí con un discurso para, pasarte la mano. Pero si yo vengo con teología humana para tratar de convertirte, ¿sabes lo que voy a lograr? Nada. Porque la teología humana es la Biblia interpretada humanamente en nuestra vida. Eso es teología humana. Es un concepto nuevo, teología humana. Personas que predican
no a Cristo, predican su propia teología en el culto. ¿Funciona eso? No sé si funciona. Lo que sí sé que funciona es cuando tú predicas la palabra. Amén, hermanos. Cuando tú predicas el evangelio de verdad, esa palabra es la que tiene poder para cambiar las vidas de las personas. Cambió la mía, cambió la de Ever, cambió la de Fernando y cambiará la tuya. Amén, hermanos. Sembrador, primer actor, la semilla de la palabra de Dios y las personas, los tipos de personas. Y aquí la Biblia nos habla de 4 tipos de personas, que son 4 tipos de tierra. El primero de ellos, dice la palabra de Dios, es aquellos, vamos a leerlo para no hablar de oídas, Mateo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Sus propios discípulos no entendían la palabra. No te sorprendas si tú no entiendes la palabra. A veces hay una resistencia en nuestra vida a tener comprensión de las cosas. Por eso Jesús explica a sus discípulos por qué hablaba por parábolas y explica la parábola en sí mismo. Cuando no entendemos las cosas en nuestra vida, Dios da comprensión a las cosas cuando vamos con un corazón sincero buscando la verdad. Hay cosas que Dios nos revela porque son beneficiosas para nuestra vida y hay cosas que Dios no revela absolutamente en nosotros porque no es necesaria para la fe y la realidad de nuestra vida hoy. ¿Lo puede ser mañana? Puede ser, pero hoy no. Hoy, ¿qué necesitamos tú y yo? Es creer en aquel que ha sido enviado y construir nuestra vida sobre esa revelación personal en nuestros corazones. Porque eso es lo que nos va a llenar nuestras vidas del gozo y de la sabiduría de la salvación. Amén, hermanos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Primer grupo de personas que Jesús se encuentra y que identifica son personas que están junto al camino. No significa que junto al camino sea una posición de que estás en desventaja. El problema de este grupo de personas que se congregan en las iglesias, que están aquí esta mañana, es que resisten a la palabra de Dios. Las personas que más en peligro están no son las que no reciben el Evangelio, sino aquellas que, recibiendo el Evangelio en sus vidas, resisten a la palabra de Dios. Un culto, otro culto, un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 10 años. ¿Tú crees que están más en peligro los incrédulos? Pénsalo. Si no estás más en peligro tú, que resistiendo a la palabra de Dios, viene el enemigo y roba la semilla de tu corazón. Yo he oído a algunos decir, este diablo es un oportunista. Yo no creo porque viene y me quita la semilla. No, pero el diablo no te quita la semilla porque él sea un oportunista. No, sino porque la tierra de tu corazón está dura. Tan dura que no entra la palabra. No penetra la palabra en la coraza de resistencia que hay en nuestra vida. ¿Qué hace el diablo? El diablo aprovecha para que tu esterilidad, el desierto de tu vida sea más profundo todavía. ¿Tú has estado en algún desierto? Yo conozco varios. El desierto de Atacama ahí en Chile. Eso no hay nada. Nada. Un día iba con uno de nuestros pastores y pinchamos una rueda, no sé qué problema tuvimos, y eso es... Ahí está el Señor y tú, no hay nadie más. No hay nadie más. Ni carabineros, ni una estación de servicio, nada.
Menos mal que el que venía conmigo era más habilidoso que yo, si no todavía estoy allí, perdido allá, en el desierto de Atacama, el desierto más grande del mundo, más grande que el de Sahara. Una cosa impresionante. ¿Qué hay ahí? Nada. Solo está el Señor y tú. ¿Y qué se encuentra el Señor muchas veces en nuestra vida cuando viene a sembrar la palabra? Se encuentra resistencia en nosotros. Cuando apedrearon a Esteban en Hechos de los Apóstoles, ¿qué fue lo que Esteban le dijo a ese grupo a ese sindicato religioso radicalizado que eran los fariseos? ¿Qué fue lo que le dijo? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón, que resistís a la palabra como hicieron vuestros padres. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron las piedras en sus manos y apedrearon a Esteban. ¿Qué significa eso para tu vida y para la mía? Que aquellos que resisten la palabra son los primeros que toman la piedra en sus manos para hacer daño a otros. No toman la palabra de Dios para caer quebrantados por la palabra de Dios, sino toman las piedras en sus manos. ¿Para qué? Para herir al que trae la palabra. Yo me he hecho enemigos desde el púlpito, muchos más de los que tú te crees. Y eso que yo no tengo enemistad contra nadie manifiesta. Pero mucha gente se vuelve enemiga ahí sentada. ¿Sabes por qué? Por la palabra. Proverbios 29:1. Vamos a leer ese versículo. Proverbios 29:1. El que muchas veces es reprendido y endurece su cerviz. Pero vamos a leerlo, para no hacerlo solo de memoria, que mi memoria ya falla mucho. Proverbios 29:1. Yo lo tengo bien subrayado este versículo en mi Biblia. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ay, amigo. Resistir la palabra es ponerte enfrente de Dios para desafiar a Dios. Yo digo, Señor, no puede haber personas tan poco inteligentes que quieran enfrentarse contigo. Digo, ahora, estamos llenos de arrogancia y de orgullo, tanto que somos insoportables. ¿Tú te imaginas a alguien como tú y como yo? Yo sé lo que yo soy. Yo voy a hablar de mí, no de ti, pero yo hablo de mí. Enfrentándome a Dios, a su palabra. Solo la ceguera más profunda puede uno actuar de esa manera. Si no, caeríamos rendidos ante la palabra de Dios. Hay personas que no quieren creer porque han tomado esa decisión personal en su vida de no creer. Eso ayuda a que tu corazón siga siendo resistente a la voz del Espíritu Santo. Y tú puedes sembrar la semilla ahí. Yo digo, Señor, ¿y cómo siembras tú la semilla en un corazón así si sabes que no va a responder? Porque Dios tiene que dar lugar a que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos. No por ti mismo, sino arrepentirte porque el Espíritu Santo viene sobre tu vida y produce convicción de pecado. Pero muchos no quieren. El que muchas veces es reprendido, dice la palabra, y endurece la cerviz, dice, será quebrantado y no habrá medicina para él. Te conviertes como aquellos judíos que la única salida que tenían para el sermón de Esteban era callar su boca. Y Esteban se fue al cielo. Sí, con la cara así, seguramente. Y los que tiraron las piedras tierra dura, tierra pisoteada, llena de argumentos del mundo. Nosotros usamos la teología del mundo en nuestra vida más de lo que creemos. Nosotros pensamos como piensan los incrédulos. No solamente pensamos, algunos viven como viven los incrédulos, teniendo los mismos intereses
y las mismas necesidades que tienen ellos. Y entonces vienes al culto. Sí, pero Juancho, si yo vengo todos los domingos a la reunión, sí, pero llevo 10 años predicándote el Evangelio y no entran las balas. No entran. ¿Por qué? Porque hay una resistencia en nosotros que proviene del pecado. Pero nosotros esterilizamos más nuestra vida, impedimos más con la actitud de nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que hacer dos cosas en nuestra vida. Primero, llevarnos a creer y después llevarnos a dar fruto en nuestra vida. El primer grupo de personas, Dios envió la palabra para que creyesen. Ahora, al no creer, ¿qué pasó? Vinieron las aves del cielo, los enemigos, y te roban la semilla. Si te roban la semilla que ha sido sembrada en tu corazón, ni crees ni das fruto. ¿Qué eres? Y habría que ver a ver qué calificativo podíamos encontrar a personas que se reúnen en los cultos y que resisten a la palabra. En apariencia no resisten a la palabra. Juancho, si vienen al culto, te dan el ósculo santo, diezman y ofrendan. Pero no le entran balas. Y ahí está el problema, queridos. ¿Hasta cuándo Dios permite esa resistencia en nuestra vida? Yo le he preguntado alguna vez al Señor, digo, Señor, ¿y este qué? No lo digo por ti, digo, ¿y este qué? Y el Señor me dice, tú cuando echas el hormigón en una losa, la primera media hora, David, puedes... Ahora, una vez que se ha hecho duro, ¿qué pasa, David? No hay nada que hacer. ¿Hasta cuándo Dios está llamando a la puerta de nuestro corazón? Muchas veces, más de las que yo creo y pienso. Pues yo no estoy metido en tu vida, yo estoy en la mía, pero más de las que uno piensa y cree. Y cuando llega un momento en que no hay nada que hacer, el hormigón duro. Ya hay que ir con él. Pero la obra de la cruz no es una destrucción de nuestra vida. Dios te lleva a una cruz no porque el hormigón está duro, sino porque el corazón está quebrantado. Y tomamos el camino del Calvario en nuestra vida para limpiar nuestras culpas allí. Y venimos con un corazón quebrantado. ¿Por qué? Porque Jesús nos ofrece su perdón en nuestra vida y quebranta este orgullo humano. Amén, queridos. Sembrador sale a sembrar la semilla. ¿Qué te encuentra? Un grupo de personas. Aquí seguro que no hay nadie. Seguro que no hay nadie. Que le predicas el Evangelio y nada. No hay respuesta. Yo digo, ¿será la palabra? Yo no es que sea un experto predicador, pero digo, ¿será la palabra? Cuando yo fui convertido en el año 87, en Vitoria, en España, había como 400 o 500 personas en el culto, todos los domingos, mucho más que aquí. Un mover del Espíritu Santo que ni te imaginas. Entrabas allí y ya eras convertido nada más entrar en el local de culto. No hacía falta ni que tocaran la alabanza a los hermanos. Había una unción tan especial, tan graciosa, que no había que hacer nada más que dejarte llevar. Aún así, he visto a mi derecha y a mi izquierda muchos que han abandonado el Evangelio. Y quizás la respuesta es que muchas veces vivimos con un grado de apariencia en nuestra vida. Y pasa como a aquellos a los que Jesús, en la parábola del sembrador, les dice. Mateo capítulo 13 de nuevo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra
y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este segundo tipo de tierra, este segundo tipo de personas, son las que sobre una capa de piedras en sus vidas hay un poco de tierra. Y ahí se siembra la palabra. Si tú siembras la palabra, si tú siembras cualquier semilla con poca profundidad de tierra, lo que ocurre es lo que dice aquí la parábola del sembrador. Cuando no tenemos una experiencia personal con Cristo en nuestra vida y nosotros queremos todo superficial, porque ¿sabes lo que pasa? Hay muchas personas que quieren el Evangelio solamente las bendiciones. Ah, Señor, tú... solo bendiciones. Queremos un Evangelio superficial, en el sentido de que no queremos echar raíces profundas en nuestra vida, en la verdad. Nosotros queremos todo liviano, tranquilo. Ahora, la palabra de Dios, ¿qué dice? Dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo y dice, y no da fruto. Ahí está el problema. De que aquellos que creen, claro que creen. Yo los veo en el local de culto. Levantan las manos, toman la Santa Cena, vienen al discipulado, cantan alabanzas. Sí. Ahora, pero tienen una experiencia personal con Cristo superficial. ¿Por qué? Porque sobre la palabra de Dios, han construido una vida muy superficial. Lo que te decía al principio, estamos llenos de expectativas de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, no hay raíz profunda en nuestra vida para levantar un edificio fuerte que se sostenga en medio de las pruebas. Tú puedes hablar en lenguas, cantar como los ángeles, dejarte el pelo largo o tenerlo corto, es igual. Pero si vives una vida superficial con el Señor, ocurrirá lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí? Que en el momento en que viene la prueba, el sol caliente abrasador de la mañana, seca la planta y se marchita y se muere. A veces los predicadores sufrimos lo que yo le llamo el engaño de la conversión. ¿Qué es? Predicas el Evangelio y viene uno y te da beso y te dice, hoy el Señor me salvó, hoy que no sé qué. Hablan así de esas cosas, ¿no? Es todo alegría y todo gozo. Yo de esas conversiones dudo todas ellas. La conversión que no viene con un corazón quebrantado, la que no viene diciendo, pegando golpes de pecho, la que no viene llevando a la persona no a la alegría y el alboroto, sino al monte del Calvario, a limpiar sus culpas, no sirve de nada. No te dejes engañar por una lagrimita. El corazón tiene que ser quebrantado. La voluntad tiene que ser quebrantada profundamente en la vida de la persona. Tiene que haber convicción de pecado profundo en el corazón. Ese es el camino del Calvario. Uno ¿por qué va al Calvario? Va al Calvario porque está lleno de culpas y de pecados. ¿Y el alivio viene cuándo? ¿Cuando vas o cuando has sido liberado de esas cosas? Porque nosotros hacemos mucho énfasis en lo que Dios hace en nosotros. Pero Dios solo puede hacer en ti si la obra de la cruz se manifiesta en tu vida. ¿Cómo? Quebrantando el corazón. Tu corazón y el mío. Por eso muchos viven en ese espejismo de ver a los demás y de ver sus propias vidas en una alegría ficticia que dura un instante. Porque cuando llega la prueba, el momento de dificultad, cuando tenemos que
ser probada nuestra vida, ahí no hay consistencia en nosotros. No hay arraigo en nuestra vida, la verdad. Vivimos en ese arraigo superficial de las cosas. Me llamó no sé quién, una novia que tenía, o me ofrecieron un negocio, o me volvió a llamar el que me había echado a patadas de mi trabajo anterior, y me volvió a llamar, y voy a volver a trabajar con él. Así, es así. Un día era un obrero nuestro en Mendoza, y viene y le dice al pastor: hermano, he encontrado el llamado de Dios para mi vida. Digo, bueno, pero si ya lo tienes aquí. No. Ya encontré el llamado de Dios para mi vida. Y se fue a vender comida para perros. Pues bueno, ¿en serio? Pues bueno, pues oye, a vender comida de perros. La palabra de Dios tiene ese efecto incomprensible para nosotros, que cuando nuestra vida no está arraigada solo en la superficie de las cosas, porque nosotros queremos el Evangelio, yo digo, queremos las caricias del cielo en nuestra vida, pero cuando el Señor viene a meter la espada profundo, ¡ay! Y yo claro que quiero caricias del cielo, pero necesito la espada también para quebrantar este corazón. El Señor lo conoce mejor que yo, y Él sabe que si no hay un quebrantamiento genuino en nuestra vida, nuestra conversión durará lo que dura la aflicción en la que Dios te va a meter. Y esas aflicciones que muestran en nuestra vida que el sostén de nuestra vida es muy frágil, que el sostén de nuestra vida es como consecuencia de algún afecto, de algún compañerismo, de algún contagio de simpatía por lo que hacemos. Hay personas que dicen, no, yo estoy en remarjo porque estas personas hacen una obra de bien, pero cuando le llega el momento de tomar una decisión en su vida, dicen que lo hagan ellos, yo a otra. Yo podía haber hecho eso hace 25 años. Seguramente hoy no estaría sentado aquí. Y como yo lo hice y obedecí al llamado de Dios en mi vida, tú puedes hacerlo también. Y buscar la dirección de Dios en tu vida. No lo que te dice Juancho. Juancho se equivoca muchas veces, sino lo que te dice el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos guía a toda la verdad. Él no falla. ¿Tú crees que Dios me ha fallado a mí? No, Dios no me ha fallado. Yo he fallado al Señor muchas veces. Pero Él nunca me ha fallado. Porque Él guía a la verdad a todos aquellos que aman al Señor. Amén, hermanos. Este grupo son los que van con la pancarta la 9 de julio a hablar de Jesús. A veces vienen personas a la iglesia, al culto, y preguntas, oye, ¿y este? No sé. Abandonó. ¿Qué abandonó? ¿Pero cómo se puede abandonar? Sí. Vino no sé quién, encontró no sé cuánto. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tú puedes creer y aún así no dar fruto en tu vida. Porque muchas veces creemos, pero
hay cizaña en nuestra vida, hay yuyos en nuestra vida, hay malas hierbas en nuestra vida. Ya estaban ahí antes de sembrar la palabra. Porque la tierra absolutamente limpia y preparada con la que otros reciben la palabra es aquellos que han pasado por la cruz del Calvario. Este grupo, tercer grupo, que Jesús trata de mostrar la actitud de sus vidas, era un grupo que creían en el Evangelio. Claro que sí creían. Ahora, los afanes de este mundo, el amor a las riquezas, ahogan la palabra e impiden dar fruto en nuestra vida. Una fe que solo sirve para creer y no da fruto, ¿sabes cómo termina? En nada. Porque la fe tiene que producir frutos en nuestra vida. La fe sin obras, que dice el Santiago, es muerta. Tú puedes decir, yo tengo mucha fe. Bueno, muéstrame tu fe por tus obras. Ahora, si la experiencia que tenemos con el Evangelio en nuestra vida solo nos lleva a creer y el mundo y los afanes y las riquezas de este mundo ahogan la palabra, significa que dejarás de creer. Dice la palabra de Dios que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Jesús no tiene problema con el dinero. Jesús tiene problema en nuestra vida. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? Si es Él o es el dinero. El dinero no es malo en sí mismo. Usamos el dinero para cubrir las necesidades de nuestras vidas y de los que vienen, y en sí mismo el dinero no es ni malo ni bueno. Ahora, en manos de alguien que no tiene la gracia de Dios en su vida, eso es un peligro. ¿Por qué? Porque puede servir para hacer cosas de cualquier naturaleza. Pero el dinero en sí no es malo. Lo que es malo es nuestro corazón. Es cómo tú usas las cosas, cómo tú mueves las riquezas que Dios te da. Hay personas que su única meta en su vida es el dinero. Y Dios te dice, no puedes servirme a mí y servir a las riquezas para que ellas sean la prioridad en tu vida. Y yo digo, yo abandono toda idea de perseguir el dinero como una meta en mi vida, aunque soy consciente de la necesidad que tenemos de él. Pero no vivo radicalizado, obsesionado por pensar en el dinero. Pienso más en las personas que están a mi lado. Porque lo que tiene valor en nuestra vida no es cuánto tú puedes dar de limosna a un pobre, que está bien, sino aquello que tienes en tu vida y que es un verdadero tesoro, lo que tú puedes dar a los demás. Y eso es Cristo. Porque Cristo es el verdadero tesoro en nuestra vida. ¿Qué quieres? ¿Darle limosna a un pobre a la puerta del templo, como pretendía aquel cojo con Pedro y Juan? Él le miró a los ojos, puso la mano, esperaba recibir algo de ellos. Yo puedo dar una limosna a un pobre, pero prefiero darle a Cristo. Mejor tesoro que ese. Ahora, el otro tiene que recibirlo. El problema es que las personas esperan de nosotros solamente que cubra sus necesidades. Y detrás de las necesidades que suplimos en nuestra vida está Cristo, que es el que suple también nuestras propias necesidades, para suplir las suyas. Amén, hermanos. Pues así funciona esta obra. Una obra sobrenatural que funciona solo por la gracia de Dios, no por los méritos tuyos y los míos, sino por la misericordia que Dios tiene con nosotros. ¿Qué quiere hacer el mundo? Quiere robarte tu comunión con Dios. Tratar de ahogar la palabra de Dios en tu vida. Cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, llegó Moisés y le dijo: Faraón, quiero llevarme al pueblo de Dios camino de 3 días al desierto para adorar. ¿Recordáis?
¿Qué hizo? ¿Cuál fue la reacción de Faraón? Les dijo, no, bueno, llévatelos, que adoren, que vuelvan. No, no, no. Les impuso el doble de carga en su vida. Ya no le daban la paja, sino que ellos lo mismo la tenían que recolectar. Impuso doble carga sobre sus vidas. ¿Para qué? Para extenuarlos y para que no tuvieran fuerzas para ir a adorar a ese Dios que les llamaba a la adoración en sus vidas. ¿Qué hace el mundo contigo y conmigo? Hace dos cosas el mundo. Para tratar de neutralizar nuestras fuerzas. Primero, llena nuestras vidas de ocio. El ocio es un mal con el que tenemos que combatir. Y luego nos llena de trabajo en nuestra vida. Trabajo y ocio. Igual que impuso doble carga Faraón sobre los israelitas, así el mundo impone doble esfuerzo en nuestra vida para lograr las metas falsas que andamos detrás de ellas. Antes, los shopping y los centros comerciales no abrían los domingos. Winston Churchill, primer ministro británico, hasta el año 45, después de la guerra, fue el primer detractor de que en Inglaterra, un país altamente evangélico, los domingos se abrieran centros comerciales y shoppings. ¿Sabes por qué? Porque así la gente no iba al culto y perdían su comunión con Dios. ¿Por qué te crees hoy que los domingos es el día en que el fútbol, el lanzador de jabalina, el baloncesto y todas esas cosas que son como consecuencia del ocio en el que queremos vivir están puestas el domingo? ¿Tú te lo has pensado? Ya te digo yo por qué. Porque así impide que muchos busquen la comunión con Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Dice, 6 días trabajarás y uno descansarás. ¿Es razonable? Pues sí, es razonable. En la ley judía, en la Torá, el Señor les dio esta ley a los judíos. Le dijo, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Era el sábado. Nosotros hemos corrido el sábado para el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor. Y lo que menos quiere el diablo es que vengamos al culto. ¿Sabe lo que quiere el diablo? Venga, River Plate, Boca Juniors, los Juegos Panamericanos, el cine, no sé qué, no sé cuánto, Netflix, Aflo, eso es lo que quiere el diablo. A ver cómo te aparta a ti y a mí de la experiencia de tu comunión personal con el Señor cada día. Por eso impone 2 cosas. Primero, exceso de trabajo. Hay personas que la motivación de su vida es trabajar. Yo no digo que sea malo. Vagos y perezosos lo van a tener difícil allí arriba. Lo van a tener difícil. Ahora, no todo es trabajar en la vida. Nosotros venimos el domingo aquí para que este domingo comience siendo el día de descanso en nuestra vida. El descanso, el reposo en el que entran nuestras vidas. No venimos a reposar de una semana de trabajo, venimos a reposar en el Señor una semana de esfuerzo en nuestra vida, porque Él es el descanso de nuestra vida. Yo no necesito el domingo para descansar, necesito el domingo y todos los días de la semana para encontrar el reposo de Dios en mi vida. Para comenzar la semana no descansado en el cuerpo, sino en el espíritu, en mi interior, lleno del Espíritu Santo en mi vida para enfrentar la semana que tengo por delante. Utilizamos el ocio y esas cosas que uno dice, pues sí, tienen algún valor tendrán. Pero si eso te resta en tu vida personal, comunión con Dios, es mejor que vayas pensando en ir cediendo esas cosas. Hoy que vivimos en un mundo que interactúa por todos los lugares. Hay Facebook, Instagram, no sé cuántas cosas que ha inventado la gente para que sacar al hombre
de su concepción de la necesidad que tenemos de Dios para concentrarla en nosotros. Yo digo, las personas que se comunican por esas redes sociales uno con otro, si se detestan, no sé, pero se detestan. ¿Yo por qué digo eso? Porque el día que se conocen no se soportan. Ahora, por Instagram y por esas cosas, parece que hay un consenso de relaciones que luego no son nada. Me decepcioné cuando conocí a este que lo había conocido por Facebook. Y claro que te decepcionaste. Nosotros perdemos el tiempo. No me gusta hablar de esas cosas, pero digo, Señor, Faraón quería extenuar al pueblo de Dios. Moisés quería que fueran a adorar. ¿Qué les hizo? Ahora vas a tener que recoger la paja que antes yo te daba. Te vas a tener que fabricar tus propios ladrillos. Impuso doble esfuerzo para tratar de reducir el deseo de caminar 3 días por el desierto para ir a adorar a Dios. ¿Hasta ahí entendemos? Tenemos que ir perdiendo la amistad que tenemos con las cosas de este mundo. Porque la única amistad verdadera que necesitan nuestras vidas es la que nos ofrece Jesús. El otro día escuchaba a uno decir, no, el mejor amigo del hombre es el perro. Digo, no, estás equivocado, es Jesús el mejor amigo. Es Jesús. Lo del perro está bien. Si tienes un perro como yo, no puedes decir eso. Porque es un revoltoso, se ha hecho enemigo, no enemigo, pero... Y dice la palabra de Dios que versículo 23 más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que oye y entiende. Es lo mismo que decir el que oye y obedece. ¿Por qué crees que Jesús dio esta parábola? ¿Alguien puede tener alguna idea de por qué Jesús le dio esta parábola a sus discípulos y a aquel grupo de gente? Para alertarnos de el oír y no obedecer. De oír la palabra de Dios y no obedecer, que es no entender. Es el mismo sinónimo, oír y entender, que oír y obedecer. La mayor muestra de amor por Cristo en nuestra vida, ¿sabes cuál es? Es obedecer. Tú dices que amas a Dios. Tú dices que amas mis mandamientos. Tienes que obedecer. La consecuencia de que creemos en nuestra vida es que obedecemos a aquel que nos llama, a aquel que nos salva, a aquel que nos da gracia en nuestra vida. Yo no puedo negociar mi llamado, como hizo el joven rico. Yo no puedo negociar mi salvación. Yo no puedo negociar las recompensas, como hicieron Santiago y Juan, que fue su mamá y le dijo, Jesús, cuando estés en el reino de los cielos, a estos 2 que son mis hijos, uno a derecha y otro a izquierda. Hay personas que se pasan la vida negociando el evangelio, en su llamado, en su salvación, siempre haciendo méritos, siempre, y en sus recompensas. ¿Qué quiere Jesús? Que nuestra vida reciba la palabra. ¿Puede haber alguna dificultad? Sin duda. Hay una cosa que el sembrador, cuando prepara la tierra, hace sí o sí. Mete el arado. Luego pasa la rastra. El arado es para abrir la tierra. Abre la tierra y saca las malas hierbas que están arraigadas allí. Abre la tierra de tal manera que quebranta esa tierra dura. Quedan expuestas los estorbos que hay allí, las piedras, las raíces muertas,
Hay allí un montón de cosas que hay que limpiar para sacar. Oír es obedecer. Por eso los que se siembra la palabra de ellos y obedecen son los que son buena tierra en sus vidas. ¿Tú quieres saber si eres buena tierra? Cuando hay obediencia en tu vida, significa que la palabra de Dios se ha arraigado allí y va a dar frutos, sin duda, a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, los que no obedecen, no hay fruto de amor en tu vida por Cristo. No hay experiencia personal con el Evangelio. Dice aquí la palabra de Dios que tiene que ser hecho con sinceridad. Cuando era adolescente, de mis placeres por las tardes era ver a un vecino que yo tenía, que era alfarero. Él tenía su estudio de trabajo cerca de donde vivía yo, y yo por la ventana en los veranos a las tardes observaba cómo él trabajaba en la mesa de trabajo, tomaba la arcilla, la ponía sobre la mesa y comenzaba a dar forma sobre ese barro, sobre esa arcilla, aquellas creaciones que él hacía. Qué hermoso es ver trabajar a la gente con las manos. Ese era su taller. Luego tenía una tienda de venta al público. Y cuando ibas allí, nunca me olvidaré. Tenía 2 estantes llenos de vasijas que él hacía, y unas ponía con cera y sin cera. Y claro, yo no entendía. Claro, tenía 12 años. Digo, con cera, sin cera. Y un día le pregunté, digo, ¿y esto? ¿Qué diferencia hay entre esto? No, la diferencia es que estas que son con cera, es que cuando las moldeé sobre la mesa, me quedaron algunas impurezas en el barro que no descubrí con la vista. Y cuando las metí en el horno para poder dar consistencia y firmeza a la vasija, se resquebrajaron. ¿Y qué hago? Le pongo cera y las pinto. Y estas que están aquí, estas son sin cera. ¿Qué significa? Que cuando las hizo con sus manos y las metió en el horno para darle calor, aguantaron a la perfección el calor y no se resquebrajaron ni se rompieron. ¿Qué enseñanza puede traer eso para nuestra vida? Muchas. La primera es que tú no puedes a tu vasija ponerle cera constantemente en tu vida. Yo sé que mi vasija no es perfecta. Sé que Juancho no es perfecto. Y la estrategia en mi vida no es poner cera. Jesús le dice a los judíos, le llamaba otra cosa horrible, sepulcros blanqueados. Yo no quiero usar esos términos porque ¿cómo le vas a decir eso a alguien? ¿Verdad? Es un poco ofensivo. Ahora, tú veías las 2 vasijas y las 2 vasijas eran iguales. Es difícil distinguir la que tiene cera de la que no tiene. Es muy difícil. Es muy difícil a veces saber en nuestra vida si estamos tapando con cera nuestras faltas, ocultando las cosas. ¿Qué hace la cera? Es ocultar que la vasija está rota. No las puedes diferenciar tan fácil. A veces tenemos una exposición pública donde mostramos una cara. Si la cara que muestras es con cera, la obra de Dios no se puede hacer después de que te metan en el horno. Tiene que ser hecha antes. Una vez que la vasija la metes en el horno y se rompió, no se puede volver a moldear de nuevo. ¿Qué hay que hacer? Lo que hacía este hombre, la tiraba. No servía. Ahora, cuando tú eres barro en tu vida y dejas que Dios te moldee y Dios quite las impurezas, pase el arado sobre ti, quite las piedras de tu corazón, perfeccione tu vida antes del horno,
No necesitará ponerle Dios cera después, ni tú cera a tu vida. Yo digo, pero Juancho, si yo no soy perfecto todavía. Ahora, no pongamos cera en nuestra vida. Mostrémonos como somos. Actuemos con sinceridad en nuestra vida, porque los que oyen la palabra y la entienden es porque hay sinceridad en su corazón. No hay apología de mentira, de apariencia. Si no recibimos la palabra con sinceridad en nuestra vida, sincera, entonces pasamos al grupo de los que quieren ocultar los fallos de nuestra vida. Y ahí es donde comienzan los problemas. Porque Dios no puede hacer una obra en ti de nuevo si tú tapas tus faltas una y otra vez. Entonces quiere tomarte de nuevo para hacer de ti una vasija para su uso como instrumento de su gracia. Para que la perfección de Dios en tu vida sea como consecuencia de las manos del alfarero, no de alguna cosa que nosotros podamos hacer. Solamente 1 de cada 4 da fruto. A 30, a 60 y a 100 por 1. Yo no puedo medir el nivel de fruto que tengo hoy en mi vida, ni voy a ponerme a medir el nivel de fruto que hay en la tuya. Tú puedes verlo por ti mismo. Hasta dónde Dios está fructificando la palabra en tu vida. Si eres de los que te conformas con arraigarte superficialmente 2 centímetros sobre la tierra, hoy la soja la siembran con siembra directa, muy a la superficie, porque así es más rápido la ejecución y el crecimiento de esta gramínea, pero empobrece la tierra de una manera tremenda. Hay que cada año echarle más abonos sintéticos a la tierra para que siga dando fruto. Ahora, de ahí para abajo, muerte. Si no hay una experiencia con el Evangelio en nuestra vida, más allá de lo que creemos, no tiene mucho sentido en nuestra vida. ¿Creer solo para qué? Tú piensas, creer solo. Yo creo en Jesús. Sí, bueno, está bien. Ahora, si no damos fruto, y la palabra de Dios viene para que tú creas y para que Dios dé fruto de Él en tu vida. Amén. Fruto de Él. ¿Cuál es el fruto? No es ganar almas. El fruto es la vida de Dios manifestándose en ti. ¿Cómo? De 1000 maneras diferentes. Cuando vemos que las personas realmente hay un cambio notable en su vida, no es por lo que ellos son capaces de hacer por sí mismos. Es porque sabiendo que son incapaces de hacer lo que están haciendo, vemos la gracia de Dios, que es lo que hace eso en sus vidas. Yo ya he desistido de querer hacer yo. Ahora estoy en la tarea de ver cuánto le dejo hacer a Dios, para que aquello que tú puedas ver en mí sea como consecuencia del fruto de la palabra de Dios en mi vida. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Meter la mano en el saco de semillas y salir a sembrar, lo hacemos todos los días. Testimonio del Evangelio ha crecido mucho. Ahora, el resultado no es el que uno espera. Detrás de los avivamientos que decimos que ocurren, no vemos las señales
de esos avivamientos en las vidas de las personas. Que crezcan las iglesias no significa que crezca Cristo en tu vida. Que crezca Cristo en tu vida es la manifestación que el fruto de la vida de Dios está en ti. Entonces sí te podrás congregar en la iglesia y estarás junto a aquellos que la viña que Dios está trabajando en su vida está dando fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo me gustaría que tú tuvieses esa experiencia en tu vida, que estés al lado de personas que estén dando ese fruto en su vida, no que sean una tierra estéril, donde no hay nada para dar. Nosotros podemos inutilizar la propia tierra en nuestra vida. He tratado de explicarte esta mañana. No hace más que descalificarte a ti mismo. Si yo te pregunto esta mañana si crees en Jesús, la mayoría levantaría la mano. Pero lo importante no solo es que creas, sino que aquello que crees te lleva a dar fruto de Cristo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ponte de pies ahí donde estás y vamos a terminar orando. Yo quería pedirle perdón al Espíritu Santo esta mañana. Y si tú lo puedes hacer conmigo, seguramente el Señor limpiará nuestras vidas de esa tierra infructuosa en la que a veces nuestras vidas crecen. Pedirle perdón al Señor porque muchas veces no confiamos plenamente en la gracia de Dios, la provisión de Dios. Nos afanamos. Dice la palabra de Dios que no hagáis nada por avaricia en vuestra vida. A veces estamos demasiado preocupados por las cosas de aquí abajo, cuando la preocupación de nuestra vida no es lo que está aquí abajo, sino es agradar al que está allí arriba, al que vive en ti. Y el que vive en ti te dará todo lo que tú necesitas. Él no te dejará ni te desamparará, porque la provisión de Dios está en aquellos que ponen al Señor primero en sus vidas. Yo sé que te va a servir eso cuando lo único que tengas que aferrarte sea Él en tu vida. Oramos juntos esta mañana y le damos gracias al Señor, porque el sembrador viene a sembrar la palabra. Ahora, ¿dónde cayó esta mañana? Bueno, pues ha caído en tu vida. Fíjate. Padre, un día más queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu palabra esta mañana en nuestras vidas. Nos recuerdas que ese sacrificio en la cruz de Calvario es la semilla que más fruto ha dado en nuestras vidas. Conocerte a ti, Señor. Recibir tu perdón, tu misericordia en nuestras vidas. Tú que eres como un grano de trigo, que diste tu vida, que fuiste a esa cruz a morir y a llevarme a morir a ti, a mí contigo, Señor. Oh Jesús, no hay mayor fruto y excelencia que el fruto de tu vida en nosotros, Padre. Dios mío, derrama de tu presencia en mis hermanos aquí, Señor. Limpia la era de nuestras vidas, la viña de nuestras vidas, Señor. No permitas que perdamos la conciencia de lo que ha sido hecho en nosotros, del trabajo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. No queremos actuar indolentemente, con desidia, perezosamente en las cosas, para que se arruine la viña que tú limpiaste un día, Señor. Señor, háblanos en esta mañana nuestras vidas, Señor, para que podamos creer en ti. Tú eres el que pones el querer y el hacer en nuestras vidas, Padre. Es por tu buena voluntad que nuestras vidas se conducen al camino de la buena voluntad que es la tuya, Señor. Da gracia a mis hermanos aquí, Señor. Derrama
de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre. Limpia nuestros corazones en esta mañana de todo pecado, de toda mentira, de toda vanidad en nuestra vida, de todo ego, de toda astucia humana, de toda teología humana, de todas las cosas que son impuras para ti, Señor. Y da gracia a mis hermanos aquí, Señor. Sopla y da vida a tu palabra esta mañana a los corazones, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.